Hola, soy tu narrador de hoy, y te traigo una historia que te tocará el corazón de una manera que jamás imaginarás. Esta es la historia de Laura Martínez, y déjame decirte que lo que estás a punto de escuchar cambiará tu perspectiva sobre lo que Dios puede hacer en medio de las situaciones más imposibles. Todo comenzó un gris martes de noviembre en Madrid. El cielo estaba cubierto de nubes densas, como si la ciudad misma sintiera el peso de lo que estaba por ocurrir. Laura tenía 25 años, trabajaba 12 horas diarias limpiando oficinas en el centro financiero de la capital, y cada noche regresaba a un pequeño apartamento en Vallecas, donde vivía con su hija de 6 años. Sofía Laura era de esas mujeres que la vida había golpeado una y otra vez, pero que seguían de pie. Su rostro mostraba cansancio, sí, pero también una determinación que pocas personas poseían. Tenía el cabello castaño siempre recogido en una coleta práctica, las manos ásperas del trabajo constante, y unos ojos color miel que todavía guardaban un brillo de esperanza, aunque esa esperanza estaba siendo puesta a prueba como nunca antes. Aquella mañana, Laura se despertó a las 5. Como cada día, preparó el desayuno para Sofía en tostadas, con un poco de mermelada y un vaso de leche. La niña tenía el cabello rubio de su padre y los ojos de Laura, y cuando sonreía, todo el mundo de Laura cobraba sentido. Mientras Sofía comía, Laura miraba por la ventana el amanecer que apenas se asomaba entre los edificios grises del barrio. «Mami, ¿hoy tampoco vas a venir a la función de la escuela?», preguntó Sofía con esa inocencia que parte el alma. Laura se arrodilló junto a su hija y le acarició el rostro. «Mi amor, mami tiene que trabajar mucho para que tengamos comida y un techo. Pero te prometo que pronto todo va a cambiar». A lo que Sofía no sabía era que ese día su madre no iría a trabajar. Ese día, Laura tenía que presentarse en el juzgado de primera instancia número 42 de Madrid, porque su exesposo, Roberto Martínez, había iniciado un proceso judicial para quitarle la custodia de Sofía Roberto Ansolo. Pensar en ese nombre hacía que a Laura se le revolviera el estómago. Habían estado casados durante 5 años. 5 años que Laura describiría más tarde como una pesadilla disfrazada de matrimonio. Roberto era controlador, manipulador, y en los últimos años del matrimonio había comenzado a beber. Las discusiones se volvieron peleas, las peleas se volvieron gritos, y los gritos, bueno, Laura prefería no recordar lo que vino después. Cuando finalmente reunió el valor para dejarlo, lo hizo con lo puesto y con Sofía en brazos. Se mudó a ese pequeño apartamento, consiguió trabajo donde pudo, y durante 2 años había construido una vida humilde, pero digna para ella y su hija. Pero Roberto no podía soportarlo. No podía soportar que ella hubiera seguido adelante. No podía soportar que ella fuera feliz sin él. Y sobre todo, no podía soportar que ella tuviera a Sofía así, que un día Roberto recibió una herencia de un tío lejano. No era una fortuna, pero era suficiente dinero como para contratar a uno de los mejores abogados de divorcios de Madrid, el prestigioso licenciado Fernando Sandoval, conocido en los tribunales como el Tiburón por su agresividad en las cortes y su habilidad para ganar casos imposibles. Y así fue como Laura recibió la notificación. Roberto le estaba demandando por la custodia completa de Sofía, alegando que ella no podía proveer adecuadamente para la niña, que trabajaba demasiadas horas y la dejaba sola, que el apartamento donde vivían no era apropiado, que Laura tenía problemas emocionales no tratados. Cada palabra de esa demanda era una puñalada, pero lo peor de todo era que Laura sabía que Roberto tenía razón en una cosa: ella no podía pagar un abogado. Había consultado con 3 diferentes, y los honorarios más baratos que encontró eran de 3.000 euros por adelantado. Laura ganaba 900 euros al mes. Había ahorrado apenas 500 euros en 2 años. Intentó conseguir un abogado de oficio, pero el sistema estaba colapsado. Le dijeron que podría tardar meses en ser asignada, y la audiencia preliminar era en 3 semanas. Aquella mañana, después de dejar a Sofía en la escuela con su vecina María, una señora mayor que la cuidaba gratis porque apreciaba a Laura, ella tomó el metro hacia el centro. Llevaba su mejor ropa en un traje de pantalón negro que había comprado de segunda mano, una blusa blanca que había planchado 3 veces para que quedara perfecta, y unos zapatos que le lastimaban los pies, pero que se veían presentables.
En el metro, mientras el tren atravesaba la ciudad, Laura apretaba entre sus manos un rosario que su abuela le había dado antes de morir. No era una mujer especialmente religiosa, había crecido católica como la mayoría en España, pero en los últimos meses, desde que recibió la notificación de la demanda, había vuelto a rezar. Por las noches, cuando Sofía dormía, Laura se arrodillaba junto a su cama y susurraba a Dios: si estás ahí, si realmente te importa, por favor, ayúdame. No dejes que me quite a mi hija. Es todo lo que tengo. Anne llegó al juzgado con media hora de anticipación. El edificio era imponente, con esas columnas de mármol y pasillos infinitos que huelen a papeles viejos y decisiones que cambian vidas. Laura se sentó en una banca de madera en el pasillo del tercer piso, frente a la sala donde sería la audiencia, y entonces lo vio llegar. Roberto apareció por el pasillo como si fuera el dueño del edificio. Había subido de peso, su barba estaba mejor arreglada que antes, y llevaba un traje gris que probablemente costaba más que 3 meses del salario de Laura entero. Lo que realmente hizo que el corazón de Laura se detuviera fue el hombre que caminaba junto a él. Fernando Sandoval era exactamente como lo describían de unos 50 años, cabello canoso perfectamente peinado hacia atrás, traje azul marino de diseñador, maletín de cuero italiano y esa sonrisa de tiburón que decía: ya gané este caso antes de que empezara. Roberto vio a Laura sentada en la banca y su rostro se iluminó con una sonrisa cruel. Se acercó a ella con Sandoval siguiéndolo, y Laura se puso de pie, tratando de mantener la compostura aunque sus piernas temblaban. Laura, dijo Roberto, con esa voz que ella conocía tan bien, esa voz que usaba cuando quería humillarla. Me sorprende que hayas venido. Pensé que te darías cuenta de que esto es una causa perdida. A Laura levantó la barbilla. Vine porque Sofía es mi hija, y voy a luchar por ella. Roberto soltó una risa. Era una risa genuina, como si Laura hubiera contado el mejor chiste que había escuchado en años. Sandoval, a su lado, se permitió una pequeña sonrisa profesional. ¿Luchar? ¿Luchar? Roberto se acercó más, su aliento olía a café y a esa colonia cara que siempre usaba. ¿Con qué vas a luchar, Laura? ¿Con qué? Abogado, porque no veo a ninguno contigo. Voy a representarme a mí misma, dijo Laura, y aunque su voz tembló un poco, las palabras salieron claras, y ahí fue cuando Roberto dijo las palabras que cambiarían todo. Se echó a reír de nuevo, más fuerte esta vez, y miró a Sandoval como buscando complicidad. Luego volvió a mirar a Laura, con esos ojos que ella recordaba, se volvían fríos cuando él quería ser cruel. ¿Tú? ¿Representarte a ti misma?, dijo, y su voz resonó en el pasillo. No puedes ni pagar un abogado, Laura, limpias baños para vivir. ¿Y piensas que puedes enfrentarte a Fernando Sandoval en una corte? Esto va a ser una masacre. Luego se acercó aún más, bajando la voz para que solo ella pudiera escucharlo claramente. Para cuando termine esta audiencia, vas a perder a Sofía para siempre. Y será culpa tuya, por ser tan estúpida y orgullosa, para aceptar que no eres suficiente. Para ser su madre, a Laura sintió que las lágrimas querían salir, pero se mordió el labio inferior con tanta fuerza que sintió el sabor metálico de la sangre. No iba a darle a Roberto la satisfacción de verla llorar. Ya veremos, fue todo lo que pudo decir. Roberto se rió una vez más. No puedes pagar un abogado, repitió, y había tanta burla en su voz, tanto veneno, tanta crueldad. Esto ya terminó, Laura, acéptalo, y en ese momento, mientras Roberto se alejaba riendo con su abogado carísimo, mientras Laura se quedaba de pie en ese pasillo frío del juzgado, algo sucedió dentro de ella. No fue dramático, no hubo música celestial ni rayos de luz. Fue algo silencioso pero profundo. Laura sintió una calma extraña apoderarse de ella, como si una voz silenciosa le dijera: «No estás sola, Anse». Tocó el rosario en su bolsillo y susurró tan bajo que nadie más pudo escuchar: «Está bien, Diosa, no sé cómo vas a hacer esto, pero confío en ti. Por favor, ayúdame». 5 minutos después, la puerta de la sala se abrió y el secretario judicial llamó caso 2847 a 2020 y 3 Martínez contra Martínez, custodia de menor. Las partes pueden pasar.
Laura tomó una respiración profunda, ajustó su blusa y entró a esa sala. No tenía idea de que lo que estaba por suceder en las próximas 2 horas cambiaría no solo su vida, sino también las vidas de muchas personas. No tenía idea de que la risa burlona de Roberto sería la última vez que él se sentiría seguro en ese juzgado. Y definitivamente no tenía idea de que Dios estaba a punto de mostrarle que cuando Él pelea nuestras batallas, la victoria viene de formas que jamás podríamos imaginar. Esta es la historia de Laura Martínez, y lo que sucedió ese día en la corte fue solo el comienzo. La sala del juzgado era más pequeña de lo que Laura había imaginado. Había visto tantas películas americanas con esas cortes enormes y dramáticas, pero esta era una habitación modesta con paredes de color crema, fluorescentes que zumbaban ligeramente, y ese olor particular a papel viejo y aire acondicionado que tienen todos los edificios gubernamentales. Al frente estaba el estrado donde se sentaría la jueza. A la izquierda, una mesa larga donde Roberto y Fernando Sandoval ya estaban acomodándose, sacando carpetas organizadas con etiquetas de colores, documentos perfectamente ordenados, bolígrafos caros. Sandoval abrió su laptop, una MacBook Pro reluciente, y comenzó a revisar lo que parecía ser una presentación preparada. A la derecha, la mesa donde Laura debía sentarse estaba vacía, excepto por una jarra de agua y 2 vasos. Laura caminó hacia allá, sus zapatos resonando en el suelo de linóleo, y se sentó en la silla de madera. Puso su pequeño bolso sobre la mesa. Dentro solo tenía su billetera, el rosario, una libreta de notas arrugada donde había escrito algunas cosas que pensaba decir, y un bolígrafo azul barato que había tomado de su trabajo. Desde su mesa, podía ver a Roberto de perfil. Él estaba relajado, recostado en su silla como si estuviera en su sala viendo televisión. Sandoval le susurraba algo, y Roberto asentía, sonriendo. Era la sonrisa de alguien que ya sabe que ganó. De pie, anunció el secretario judicial, un hombre de unos 60 años con lentes gruesos y una voz monótona que sugería que había hecho esto 10,000 veces antes. Todos se pusieron de pie cuando entró la jueza. La honorable magistrada Elena Cordero tenía unos 55 años, cabello gris recogido en un moño severo, gafas sin montura, y esa expresión neutral que desarrollan las personas que han visto demasiadas tragedias humanas en su trabajo. Llevaba su toga negra con dignidad y caminó hacia el estrado con pasos medidos y precisos. Se sentó, organizó algunos papeles frente a ella y finalmente levantó la vista. «Buenos días», dijo con una voz clara y profesional. Estamos aquí para la audiencia preliminar en el caso 284 julio de 2023, donde el señor Roberto Martínez solicita la custodia exclusiva de la menor Sofía Martínez García, actualmente bajo custodia de la madre, la señora Laura Martínez García. La jueza miró hacia la mesa de Roberto. Veo que la parte demandante está representada por el licenciado Fernando Sandoval. Asintió profesionalmente hacia Elan, luego miró hacia Laura. ¿Y la parte demandada? Laura se puso de pie. Sus piernas temblaban ligeramente. Me represento a mí misma. Su señoría, la jueza frunció ligeramente el ceño, no con desaprobación, sino con preocupación. Señora Martínez, ¿comprende que tiene derecho a un abogado? ¿Ha intentado solicitar uno de oficio? Sí. Su señoría, lo solicité pero me informaron que podría tomar varios meses ser asignada. No tengo los recursos para contratar representación privada. La jueza suspiró suavemente, de esa manera que sugería que había visto esta situación demasiadas veces. Muy bien. Procedamos entonces. Licenciado Sandoval, puede presentar su caso. Fernando Sandoval se puso de pie con la gracia de alguien que había hecho esto 1000 veces. No necesitó mirar sus notas. Caminó hacia el centro de la sala, hacia ese espacio entre ambas mesas, y comenzó a hablar con una voz que era perfectamente calibrada, a lo suficientemente fuerte para ser clara, lo suficientemente suave para parecer razonable. Su señoría, gracias. Mi cliente, el señor Roberto Martínez, viene ante este tribunal con el corazón roto. Como padre, ha tenido que tomar la decisión más difícil de su vida, buscar la custodia completa de su hija porque las circunstancias actuales en las que vive la menor son, francamente, inaceptables. A Laura sintió que su sangre hervía, pero se mantuvo
en silencio. Había leído en internet que interrumpir en una corte era una mala idea. Sandoval continuó a la señora Martínez, aunque estoy seguro de que ama a su hija, simplemente no puede proveerle un ambiente estable y apropiado. Permítame presentar los hechos. Activó su laptop y en la pantalla grande que había en la sala apareció una presentación de PowerPoint profesionalmente diseñada. La primera diapositiva decía: "Han condiciones de vida de la menor en una evaluación objetiva". Primero, dijo Sandoval, señalando la pantalla donde aparecían fotos del apartamento de Laura. Las fotos habían sido tomadas desde la calle, mostrando el edificio viejo, las paredes descascaradas, las ventanas con rejas. La menor reside actualmente en un apartamento de 30 metros cuadrados en Vallecas, uno de los barrios con mayor índice de criminalidad de Madrid. El edificio tiene problemas estructurales no resueltos. Solo hay una habitación, que la señora Martínez y la niña comparten. A Laura quería gritar que sí, era pequeño, pero estaba limpio, que ella se aseguraba de que Sofía tuviera su propio espacio, su propia cama, que el barrio tenía problemas, sí, pero también tenía buena gente, comunidad, vida. Segundo, Sandoval cambió a la siguiente diapositiva, que mostraba el horario laboral de Laura. La señora Martínez trabaja entre 10 y 12 horas diarias, 6 días a la semana. Durante este tiempo, la menor queda al cuidado de vecinos o, en el peor de los casos, sola en el apartamento. Eso no es cierto. Laura no pudo contenerse y se puso de pie. La jueza levantó la mano. Señora Martínez, tendrá su oportunidad de hablar. Por favor, siéntese. Laura se sentó, sintiéndose impotente. Roberto la miró con esa sonrisa que decía: "Te lo dije". Sandoval continuó sin perder el ritmo. Tercero, los ingresos. La señora Martínez gana aproximadamente 900 euros al mes. Después de pagar el alquiler de 400 euros, servicios de 100 euros y alimentos, quedan apenas 400 euros para todo lo demás. La menor no tiene seguro médico privado, no puede participar en actividades extracurriculares, no tiene acceso a tutoría o apoyo educativo adicional. Cada palabra era un golpe. Lo peor era que técnicamente todo era verdad, pero la forma en que Sandoval lo presentaba hacía que sonara como si Laura fuera una madre negligente, cuando en realidad ella sacrificaba todo, absolutamente todo, por Sofía. Y, finalmente, Sandoval hizo una pausa dramática. Tenemos reportes de la escuela indicando que la menor ha faltado a varias actividades importantes porque la señora Martínez no puede ausentarse del trabajo. La niña ha expresado sentirse sola frecuentemente. Mostró una impresión de un correo electrónico de la maestra de Sofía, la señora Jiménez, donde efectivamente mencionaba estas preocupaciones. Ahora, Sandoval volvió a su tono suave y razonable. Contrastemos esto con lo que mi cliente puede ofrecer. En la siguiente serie de diapositivas mostraba fotos del nuevo apartamento de Roberto. Era un piso de 3 habitaciones en el barrio de Salamanca, uno de los más exclusivos de Madrid. Muebles nuevos, una habitación completamente decorada para niña con una cama con dosel, estanterías llenas de libros, un escritorio para hacer tarea. El señor Martínez, dijo Sandoval, ha usado sabiamente su reciente herencia para crear un hogar apropiado para su hija. Tiene una habitación propia para ella. Vive en un barrio seguro con excelentes escuelas. Y lo más importante, el señor Martínez ahora trabaja desde casa como consultor, lo que significa que puede estar presente para su hija todo el día, todos los días. Sandoval se volvió hacia la jueza directamente. Su señoría, esto no es sobre quién es mejor persona o quién ama más a la niña, es sobre qué es lo mejor para la menor. Y los hechos son claros. El señor Martínez puede proveer estabilidad, seguridad, recursos educativos y, sobre todo, su presencia constante. La señora Martínez, a pesar de sus mejores intenciones, simplemente no puede competir con eso. Anne se sentó, y Laura pudo ver la satisfacción en su rostro. Había sido una presentación perfecta, profesional, llena de hechos, aparentemente razonable y preocupada solo por el bienestar de la niña. La jueza tomó notas durante varios segundos. Luego miró hacia Laura. Señora Martínez, es su turno. ¿Qué tiene que decir sobre estas acusaciones? Laura se puso de pie. Sus manos temblaban. No tenía PowerPoint, no tenía fotos profesionales, no tenía nada excepto su verdad. Su señoría comenzó,
y su voz sonó más débil de lo que había esperado. Aclaró su garganta e intentó de nuevo. Su señoría, todo lo que el licenciado Sandoval ha dicho es técnicamente cierto, pero no cuenta toda la historia en sí. Vivo en un apartamento pequeño. Sí, trabajo muchas horas. Sí, no gano mucho dinero, pero eso no significa que no pueda cuidar bien de mi hija. Sofía está limpia, alimentada, sana y sobre todo, amada. Cada peso que gano va para ella. Cada momento libre que tengo lo paso con ella. Y sí, a veces tengo que perderse eventos escolares porque tengo que trabajar para que tengamos comida en la mesa, pero nada puede cambiar esos hechos. ¿Verdad, señora Martínez?, interrumpió Sandoval. La jueza le hizo un gesto de que se callara, pero el daño estaba hecho. Laura continuó. Sofía es feliz conmigo. Pregúntenle a ella. Cuando está conmigo, se siente segura. Sí, mi exesposo ahora tiene un apartamento bonito y más dinero, pero el dinero no es todo. Durante nuestro matrimonio, él bebía. Él era en objeción, interrumpió Sandoval. La señora Martínez está haciendo acusaciones sin evidencia. No hay registros policiales, no hay reportes médicos, no hay nada que respalde estas supuestas conductas en la jueza. Miró a Laura. ¿Tiene evidencia de estas acusaciones, señora Martínez? Y ahí estaba el problema. ¿El problema? Laura nunca había llamado a la policía. Nunca había ido al hospital. Había sufrido en silencio, porque tenía miedo, porque no sabía qué hacer, porque muchas mujeres en su situación hacen lo mismo. No tengo evidencia física, pero entonces le pido que se limite a los hechos demostrables, dijo la jueza. No con crueldad, sino con esa neutralidad judicial que debe mantener. Laura sintió que la sala daba vueltas. No sabía qué más decir. No tenía documentos elegantes, no tenía presentaciones, no tenía nada excepto su amor por su hija, y eso no parecía ser suficiente en esta sala. Su señoría dijo débilmente: Solo les pido que vean más allá de los números, que vean que soy una buena madre, que Sofía me necesita, que no soy perfecta, pero hago todo lo que puedo. A la jueza asintió lentamente. Entiendo, señora Martínez. Puede sentarse. Sandoval se puso de pie nuevamente. Su señoría, si me permite, me gustaría llamar a un testigo. Proceda. La puerta de la sala se abrió y entró una mujer de unos 40 años, vestida profesionalmente con un traje gris. Laura la reconoció inmediatamente. Era la trabajadora social que había ido a su apartamento 2 semanas atrás. La señora Patricia Romero, anunció Sandoval, es trabajadora social del Departamento de Servicios Sociales de Madrid. Realizó una evaluación del hogar de la señora Martínez hace 2 semanas. Patricia Romero se sentó en el estrado de testigos, juró decir la verdad, y Sandoval comenzó su interrogatorio. Señora Romero, ¿puede describir sus hallazgos? La mujer abrió una carpeta. Visité el domicilio de la señora Martínez el 5 de noviembre. El apartamento es pequeño pero limpio. La menor tiene una cama propia. Hay comida en la nevera. No encontré señales de negligencia directa. Laura sintió un pequeño alivio. Pero entonces Sandoval preguntó: ¿Y qué me dices sobre las preocupaciones? Patricia sintió. Sí, tengo varias preocupaciones. El edificio está en mal estado, con problemas de humedad evidentes en las paredes. El barrio tiene alta incidencia criminal. Y lo más preocupante es que cuando llegué, la menor estaba sola en el apartamento. La señora Martínez estaba trabajando y había dejado a la niña con una vecina. Pero encontré a la menor sola jugando en el pasillo del edificio. «¡Eso fue solo por 10 minutos!», exclamó Laura sin poder contenerse. María solo había ido a comprar leche. Yo no sabía que ella estaría sola. La jueza levantó su mazo. Señora Martínez, ya es la segunda vez. Una más y la sacaré de la sala. Laura se cubrió la boca con las manos, las lágrimas comenzando a brotar. Sandoval continuó torturándola durante media hora. Masan trajo facturas de servicios que Laura había pagado tarde.
Trajo reportes escolares que mostraban que Sofía había faltado a clases 3 veces en el último mes porque había estado enferma, y Laura no podía faltar al trabajo para llevarla al médico esos días. Cada pieza de evidencia era como una gota de agua, individualmente insignificante, pero juntas formaban una inundación que ahogaba a Laura finalmente, después de lo que pareció una eternidad. Sandoval dijo en su señoría: «Creo que los hechos hablan por sí mismos». La señora Martínez, a pesar de sus mejores intenciones, simplemente no puede proveer el ambiente que la menor necesita y merece. Solicitamos que se otorgue la custodia completa al señor Martínez, con visitas supervisadas para la madre una vez al mes. Una vez al mes, Laura sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Roberto, desde su mesa, sonreía abiertamente ahora. La jueza Cordero miró todos los papeles frente a ella, luego miró a Laura, luego a Roberto, y finalmente suspiró. «Voy a tomar un receso de 30 minutos para revisar toda la evidencia presentada», dijo. «Volveremos a las 12:30 para mi decisión preliminar». Golpeó el mazo, y todos se pusieron de pie mientras ella salía de la sala. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de la jueza, Roberto soltó una carcajada. Se volvió hacia Laura con esa mirada de triunfo que ella conocía tan bien. «Te lo dije, Laura», dijo en voz alta, sin importarle que el secretario judicial todavía estuviera en la sala. «No puedes pagar un abogado. Nunca tuviste una oportunidad». Laura no respondió. Tomó su bolso y salió de la sala, caminando rápidamente hacia el baño de mujeres en el pasillo. Se encerró en un cubículo y finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. «Dios», susurró entre sollozos, «ayúdame, por favor. No dejes que me quite a mi niña. No sé qué hacer. No tengo nada con qué pelear. Por favor, ayúdame». Lo que Laura no sabía en ese momento, lo que no podía saber, era que Dios ya estaba obrando. Porque a veces, cuando las cosas parecen más oscuras, cuando parece que no hay salida, cuando parece que el enemigo ya ganó, es exactamente cuando Dios está preparando la victoria más sorprendente. Y esa victoria estaba a punto de llegar de la forma más inesperada posible. A Laura se lavó la cara en el baño, tratando de componerse. Miró su reflejo en el espejo manchado en ojos rojos, maquillaje corrido, rostro pálido. No parecía una mujer que pudiera ganar una batalla legal. Parecía exactamente lo que eran, una mujer exhausta, quebrada, al límite. «Voy a perder a mi hija», se dijo a sí misma, y decirlo en voz alta hizo que se sintiera aún más real, más terrible. Sacó su teléfono para ver la hora. Faltaban 25 minutos para que la jueza regresara. Tenía 3 llamadas perdidas de María, su vecina. Probablemente Sofía, preguntando por ella, estaba a punto de devolverle la llamada cuando escuchó voces elevadas afuera del baño. Voces masculinas. En una de ellas era Roberto. Laura se quedó quieta, escuchando. «N. ¿O entiendes, Fernando?», decía Roberto, y sonaba frustrado. «Quiero la custodia completa. Sin visitas. Quiero que esa mujer desaparezca de la vida de Sofía completamente». «Roberto», respondió la voz calmada de Sandoval, «ya hemos hablado de esto. Los tribunales españoles favorecen la coparentalidad. Pedir 0 visitas sería sospechoso. Con las visitas supervisadas mensuales que estoy pidiendo, básicamente la sacas de la vida de la niña de todas formas. No es suficiente. La odio, Fernando. Odio que haya tenido las agallas de dejarme. Odio que piense que puede ser feliz sin mí. Odio verla. Incluso una vez al mes hubo un silencio. Laura contuvo la respiración, presionando su oído contra la puerta del baño. «¿Sabes qué?», continuó Roberto, y su voz sonaba diferente ahora, más oscura. «No me importa lo que cueste. Cuando gane esto, voy a mudarme a Barcelona o Valencia, no si a algún lugar lejos de Madrid. Será imposible para ella venir a esas visitas mensuales, y después de unos meses, solicitaré eliminarlas completamente por incumplimiento. Eso es». Sandoval comenzó, pero Roberto lo interrumpió. «¿Y sabes lo mejor? Sofía va a olvidarla. Es solo una niña de 6 años. En 1 año, ni siquiera recordará a su madre». A Laura sintió que la sangre se le helaba. No era solo sobre conseguir custodia, era sobre borrarla completamente de la vida de Sofía Nera. «Venganza pura en Roberto», dijo Sandoval, y por primera vez su voz sonaba un poco incómoda.
tengo que ser honesto contigo. Ese tipo de planes, si la jueza sospechara que tu motivación es venganza en lugar del bienestar de la niña, ¿y cómo va a saberlo? Roberto soltó una risa áspera. Tú mismo lo dijiste. Fernando, ya ganamos. Esa mujer no tiene nada. Sin abogado, sin dinero, sin evidencia. En media hora, Sofía va a ser mía. Y Laura va a poder llorar todo lo que quiera porque no podrá hacer nada al respecto. Sus voces se alejaron por el pasillo. Laura se quedó congelada, procesando lo que acababa de escuchar. Esto era peor de lo que pensaba. Mucho peor. Salió del baño con piernas temblorosas y regresó al pasillo donde estaba la banca. Algunos abogados y clientes de otros casos caminaban de aquí para allá, hablando en voz baja, revisando documentos. El mundo seguía girando mientras el de Laura se desmoronaba. Se sentó en la banca, tomó el rosario de su bolsillo y comenzó a rezar. No tenía palabras elaboradas, solo en Dios. Ayúdame. Dios, ayúdame en Dios. Ayúdame, disculpa. Laura levantó la vista. Frente a ella había un hombre mayor, de unos 70 años, con cabello blanco perfectamente peinado, traje de tweed color café, y unos ojos azules sorprendentemente brillantes detrás de sus gafas de montura dorada. Sostenía un maletín de cuero viejo y gastado, el tipo de maletín que habla de décadas de uso. ¿Sí? Dijo Laura, limpiándose rápidamente las lágrimas. Perdona que interrumpa, dijo el hombre con una sonrisa gentil. Soy el profesor Alejandro Ruiz. Yo era abogado, aunque ahora estoy retirado. Enseño Derecho Familiar en la Universidad Complutense. Laura parpadeó, confundida sobre por qué este hombre le estaba hablando. Te vi entrar a la audiencia hace un rato. Continuó el profesor Ruizan. Estoy aquí porque uno de mis exalumnos tiene un caso en la sala de al lado. Bueno, no pude evitar escuchar parte de tu audiencia a través de las paredes. Estas salas no están bien aisladas sonoramente. Laura no sabía qué decir. El profesor se sentó en la banca junto a ella, dejando un espacio respetuoso entre ambos. También acabo de ver al señor que está contigo y a su abogado en el pasillo. Escuché su conversación. El corazón de Laura comenzó a latir más rápido. ¿Usted escuchó? Escuché suficiente, dijo el profesor, y su rostro amable se volvió serio. Lo que planea hacer ese hombre es cruel, y es exactamente el tipo de cosa que he visto demasiadas veces en mis 40 años de práctica. Laura sintió una pequeña chispa de algo. No estaba segura de qué era todavía. Esperanza, no entiendo, dijo. ¿Por qué me está diciendo esto? El profesor Ruiz sonrió de nuevo, pero esta vez había algo más en esa sonrisa. Algo como determinación. Porque creo que puedo ayudarte. Si me lo permites, a Laura lo miró fijamente. ¿Ayudarme? Pero no puedo pagar un abogado. No tengo dinero para él. El profesor levantó una mano. No te estoy pidiendo dinero. Estoy retirado y tengo más que suficiente para vivir. Pero ¿sabes algo? Ver la injusticia todavía me molesta. Y ver a un matón como ese Roberto usar el sistema para vengarse de una madre que claramente ama a su hija. Eso me molesta especialmente. Empero, a Laura estaba tratando de procesar esto. ¿Usted está ofreciendo representarme? Gratis. ¿Por qué haría eso? El profesor Ruiz se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo, tomándose su tiempo para responder. ¿Crees en Dios, Laura? La pregunta la tomó por sorpresa. Miró el rosario que todavía tenía en sus manos. Bueno, estoy tratando de creer. He estado orando mucho últimamente. Yo también creo, dijo el profesor, volviendo a ponerse los lentes. Y creo que a veces Dios nos pone en lugares específicos en momentos específicos. Yo no iba a venir hoy. Mi exalumno me dijo que no era necesario que viniera a su audiencia, que la podía manejar solo, pero algo me dijo que viniera de todas formas. Y aquí estoy, justo cuando tú necesitas ayuda. Las lágrimas volvieron a los ojos de Laura, pero esta vez eran diferentes. No entiendo. Esto no puede ser real. Las cosas así no pasan en la vida real, ¿no? El profesor sonrió. Tenemos 10 minutos antes de que la jueza regrese. Si confías en mí, si me dejas ayudarte, te prometo que voy a hacer todo lo que esté en mi poder para asegurarme de que ese hombre no se salga con la suya. Laura miró a este extraño que había aparecido de la nada.
Todas las advertencias que había escuchado sobre confiar en desconocidos corrían por su mente, pero había algo en sus ojos, algo genuino y bueno. ¿Por qué debería confiar en usted? No tienes razón para hacerlo, admitió el profesor, excepto que no tienes otras opciones en este momento, y yo sí tengo la experiencia y el conocimiento para ayudarte. Además, sacó su billetera y le mostró su cédula de identidad y su licencia de abogado. Soy real. Mi información está en el Registro Público de Abogados de Madrid. Y en 10 minutos ambos estaremos en esa sala frente a una jueza. No puedo hacerte daño sin arruinar mi propia reputación. A Laura miró los documentos. Todo parecía legítimo. Alejandro Ruiz Velasco, colegiado número 4500, y Vinci y 3 especialización en Derecho Familiar. Y además, añadió el profesor con un brillo en sus ojos, escuché la conversación completa de Roberto con Sandoval. Y eso, mi querida, puede ser el as bajo la manga que necesitamos. ¿Qué quiere decir? No tengo tiempo para explicar todo ahora, pero necesito que confíes en mí cuando entremos a esa sala. Voy a hacer preguntas que pueden parecer extrañas. Voy a tomar direcciones que pueden no tener sentido inmediato, pero todo tiene un propósito. ¿Puedes hacer eso? Laura miró el reloj. 5 minutos. En 5 minutos, la jueza regresaría y probablemente dictaría una decisión que le quitaría a Sofía para siempre. Cerró los ojos y susurró una oración silenciosa. Luego los abrió y miró directamente al profesor Ruiz. Está bien, dijo. Confío en usted. El profesor sonrió ampliamente. Excelente. Ahora rápidamente, necesito que me cuentes todo. Y cuando digo todo, me refiero a absolutamente todo sobre tu matrimonio con Roberto, sobre cómo te trataba, sobre por qué te fuiste, y sobre cómo es tu vida ahora con Sofía. Durante los siguientes 4 minutos. Laura habló más rápido de lo que había hablado en su vida. Le contó sobre las noches cuando Roberto llegaba borracho, sobre las veces que la había empujado, sobre cómo controlaba cada peso que ella gastaba, sobre cómo la hacía sentir pequeña, estúpida, inútil. Sobre cómo cuando finalmente reunió el coraje para irse, lo hizo con solo 2 maletas y su hija. Le contó sobre los últimos 2 años, sobre cómo había reconstruido su vida desde cero, sobre su trabajo limpiando oficinas, sobre las noches cuando Sofía la ayudaba a planchar su uniforme para el día siguiente, sobre cómo leían juntas cada noche antes de dormir, aunque Laura estuviera exhausta, sobre cómo Sofía le había dicho la semana pasada a mami, cuando sea grande, quiero ser fuerte como tú. El profesor tomaba notas en una libreta pequeña, asintiendo, haciendo preguntas específicas, de vez en cuando. ¿De pie? Escucharon la voz del secretario desde adentro de la sala. La jueza Cordero está regresando. El profesor Ruiz cerró su libreta y se puso de pie. Vamos, Ann. Cuando entraron a la sala juntos, Roberto y Sandoval levantaron la vista con sorpresa. ¿Quién era este hombre? Laura y el profesor Ruiz se sentaron en la mesa de la defensa. La jueza Cordero entró, se sentó y estaba a punto de comenzar a hablar cuando el profesor Ruiz se puso de pie. Disculpe, su señoría, dijo con una voz clara y autoritaria que llenaba la sala. Alejandro Ruiz Velasco, número de colegiado 4523, especialidad en Derecho Familiar. A partir de este momento, represento a la señora Laura Martínez. A la jueza parpadeó con sorpresa. Sandoval se puso de pie inmediatamente. Su señoría, protestó. Esto es irregular. La parte demandada indicó que se representaría a sí misma. No puede simplemente traer a un abogado a mitad de la audiencia. No es a mitad de la audiencia, dijo el profesor Ruiz calmadamente. La audiencia estaba en receso. Mi cliente tiene derecho a obtener representación legal en cualquier momento antes de que se dicte una sentencia. La jueza revisó algo en su computadora, probablemente verificando las credenciales del profesor Ruiz. Después de un momento, asintió. El profesor Ruiz está en lo correcto. La señora Martínez tiene derecho a representación. Proceda, profesor. Sandoval se veía molesto, pero se sentó. Roberto estaba pálido, y Laura, por primera vez desde que había entrado a esa sala, sintió que tal vez, solo tal vez, había una oportunidad. Su señoría, comenzó el profesor Ruiz, antes de que dicte su decisión preliminar, me gustaría hacer algunas preguntas adicionales a mi cliente y al demandante, si me lo permite. La jueza lo consideró por un momento.
Luego, asintió. Proceda, pero sea breve. Y así comenzó. Lo que nadie en esa sala sabía era que el profesor Alejandro Ruiz no había ganado su reputación como uno de los mejores abogados familiares de Madrid por nada. Y lo que estaba a punto de hacer iba a cambiar todo. Porque a veces Dios no nos rescata de las tormentas. A veces nos envía personas que nos ayudan a navegar a través de ellas. Y el profesor Ruiz estaba a punto de navegar Laura a través de la tormenta de su vida. Y si el resto de esta audiencia te interesa, créeme, no querrás perderte lo que está por venir. Si te está gustando esta historia hasta ahora, dale like a este video y suscríbete al canal para más historias que tocan el corazón. Ahora continuemos, porque lo mejor está por llegar. El profesor Ruiz caminó hacia el centro de la sala con la confianza de alguien que había hecho esto 1000 veces, pero también con el respeto de alguien que entiende la gravedad de lo que está en juego. Su señoría comenzó, antes de proceder con mis preguntas. Quisiera presentar algunas consideraciones importantes sobre este caso que no han sido adecuadamente examinadas. Sandoval se puso de pie. Su señoría, objection, el profesor Ruiz no estaba presente durante la presentación de evidencia. No puede introducir nuevos elementos en este punto. No estoy introduciendo nueva evidencia, colega, dijo el profesor Ruiz con una sonrisa cortés. Estoy reexaminando la evidencia ya presentada bajo una luz diferente. Es perfectamente procedural. A la jueza Cordero asintió. Proceda, profesor Ruiz, pero sea conciso. Gracias. Su señoría, primero, me gustaría llamar de nuevo a la señora Patricia Romero, la trabajadora social. La trabajadora social, que todavía estaba presente en la sala, volvió al estrado con expresión confundida. El profesor Ruiz la miró directamente. Señora Romero, en su testimonio anterior mencionó encontrar a la menor sola en el pasillo del edificio durante su visita. ¿Cuánto tiempo estuvo la niña sola? Aproximadamente 10 minutos. Respondió Patricia. ¿Y la menor estaba en peligro inmediato? No, pero estaba llorando, asustada o en distress. No, estaba jugando con una muñeca. Y cuando llegó la vecina, la señora María Hernández, ¿qué sucedió? Patricia consultó sus notas. La vecina se disculpó profusamente. Explicó que solo había ido al supermercado de la esquina a comprar leche y que normalmente nunca dejaría a la niña sola, pero pensó que sería muy rápido y en su evaluación general del cuidado que la niña recibe de la señora Martínez, ¿encontró señales de negligencia habitual? Patricia pareció incómoda. No. La niña estaba limpia, bien alimentada, no tenía signos de abuso o negligencia crónica. Es solo que las circunstancias económicas son precarias. Precarias económicamente, repitió el profesor Ruiz, pero no negligentes. Gracias, señora Romero. Se volvió hacia la jueza. Su señoría, la pobreza no es negligencia. Si condenamos a cada familia que vive en circunstancias económicas difíciles, estaríamos quitando niños de millones de hogares amorosos en toda España. Sandoval se puso de pie. Su señoría, nadie está argumentando que la pobreza sea negligencia. Estamos argumentando que cuando hay una alternativa donde el niño puede tener mejor calidad de vida, a mejor calidad de vida material, interrumpió el profesor Ruiz Ampero, ¿qué hay de la calidad de vida emocional? Ahora, me gustaría hacer algunas preguntas al señor Roberto Martínez. Roberto, que había estado sentado cómodamente hasta ese momento, se tensó visiblemente. Su señoría, dijo Sandoval, mi cliente no está obligado a testificar en este procedimiento, pero si no tiene nada que ocultar, dijo el profesor Ruiz suavemente. Seguramente no hay problema en responder algunas preguntas simples sobre su motivación para buscar la custodia completa. La jueza miró a Roberto. Señor Martínez, no está obligado a responder, pero le recuerdo que esta es una audiencia sobre el bienestar de su hija. Su cooperación sería apreciada. Roberto miró a Sandoval, quien asintió levemente, probablemente pensando que podía manejar cualquier pregunta. Roberto se puso de pie y caminó al estrado. El profesor Ruiz se acercó, pero mantuvo una distancia respetuosa. Señor Martínez, ¿cuándo fue la última vez que pasó tiempo a solas con su hija antes de iniciar este proceso de custodia? Roberto parpadeó. Yo veo a mi hija regularmente. Regularmente puede ser más específico, una vez por semana,
una vez al mes. Bueno, con mi horario de trabajo ha sido difícil, pero según los registros de visitas que la señora Martínez ha mantenido, el profesor Ruiz sacó un papel de su maletín. Usted ha visto a su hija 3 veces en los últimos 6 meses. 3 veces, señor Martínez. Un total de aproximadamente 6 horas. Eso es porque ella hace todo difícil, exclamó Roberto. Siempre pone excusas. Siempre tiene evidencia de eso. Mensajes de texto donde ella cancela visitas, correos electrónicos, algo. Roberto se quedó en silencio. De hecho, continuó el profesor Ruiz, tengo aquí mensajes de texto donde mi cliente lo invitó a múltiples eventos escolares de Sofía, a su cumpleaños, a una presentación de baile, y usted no respondió a ninguno. Sandoval se puso de pie. Su señoría, esto no es relevante. El pasado es el pasado. Mi cliente ahora está en una posición donde puede ser un padre presente, es completamente relevante, respondió el profesor Ruizán, porque nos habla de la verdadera motivación detrás de esta demanda. Señor Martínez, ¿es cierto que recientemente recibió una herencia? Sí, pero no veo qué. Y es cierto que antes de recibir esa herencia no había iniciado ningún proceso de custodia. Yo no tenía los recursos para... Pero ahora que tiene recursos, su primer pensamiento fue conseguir un mejor apartamento para poder ser un mejor padre. El profesor Ruiz hizo una pausa. ¿O fue contratar al mejor abogado que pudiera para quitarle la niña a su exesposa? Eso no es justo. Roberto estaba perdiendo la compostura. Yo quiero lo mejor para mi hija. ¿De verdad? El profesor Ruiz se acercó un paso más. Entonces llegó mi señor Martínez. ¿Cuál es la profesora de Sofía? ¿Cómo se llama? Roberto abrió la boca. Luego la cerró. No. ¿Cuál es su comida favorita? Ella. Le gusta la pasta. A todos los niños les gusta la pasta. Pero específicamente. Silencio. ¿Cuál es su color favorito? ¿Su programa de televisión favorito? ¿Su mejor amiga en la escuela? Esto es ridículo. Roberto estaba rojo ahora. No tengo que saberme cada detalle trivial para ser un buen padre. No, dijo el profesor Ruiz suavemente, pero una madre que pasa cada día con su hija sí sabría esas cosas. ¿Verdad, señora Martínez? Laura, desde su asiento, respondió sin pensar a su profesora, es la señora Jiménez. Su comida favorita es el arroz con pollo como lo hace mi mamá, con azafrán pero no demasiado. Su color favorito es el morado. Le encanta el programa Bluey. Y su mejor amiga se llama Carmen, aunque últimamente ha estado jugando más con una niña nueva, llamada Isabellan. El contraste era devastador. Roberto estaba de pie en el estrado, con la cara roja y sin palabras. Laura había respondido sin dudar, con una sonrisa en su rostro al pensar en su hija. El profesor Ruiz dejó que el silencio se extendiera por un momento. Luego habló de nuevo, pero esta vez su voz era más baja, más peligrosa. Señor Martínez, hace unos minutos, antes de que la jueza regresara, usted tuvo una conversación con su abogado en el pasillo. ¿Recuerda esa conversación? Sandoval se puso de pie tan rápido que su silla casi se cae. Su señoría, esa es una conversación privilegiada entre abogado y cliente. No estoy pidiendo detalles de la conversación entre el señor Martínez y usted, licenciado Sandoval, dijo el profesor Ruiz. Estoy preguntando sobre comentarios que el señor Martínez hizo abiertamente, en un pasillo público, donde cualquiera podría escuchar. No hay privilegio cuando se habla en espacios públicos. A la jueza Cordero se inclinó hacia adelante, claramente interesada. ¿A dónde va con esto, profesor Ruiz? Su señoría, voy a demostrar que la verdadera motivación detrás de esta demanda de custodia no es el bienestar de la menor, sino venganza contra mi cliente. ¡Eso es absurdo!, gritó Roberto desde el estrado. ¿Sí? El profesor Ruiz lo miró directamente. Entonces dígale a esta corte, señor Martínez, bajo juramento, que no le dijo a su abogado en el pasillo que su plan era mudarse lejos de Madrid una vez que obtuviera la custodia, que no dijo que haría imposible para la señora Martínez ejercer incluso sus visitas mensuales, que no dijo, y cito, la odio. Odio que haya tenido las agallas de dejarme. Odio que piense que puede ser feliz sin mí. La sala se quedó completamente en silencio. Roberto estaba pálido. Sandoval estaba de pie, con la boca abierta,
probablemente calculando cuánto daño acababa de hacer esta revelación. Yo no, Roberto tartamudeó. ¿Lo dijo o no? Presionó el profesor Ruiz. Roberto miró a Sandoval, quien imperceptiblemente negó con la cabeza. Roberto tomó una respiración. No tengo que responder eso. Su silencio es respuesta suficiente, dijo el profesor Ruiz. Volvió hacia la jueza. ¿Su señoría? Yo escuché personalmente esa conversación. Estoy dispuesto a testificar bajo juramento sobre lo que escuché, y si el señor Martínez quiere negarlo, entonces sugiero que esta corte ordene un análisis psicológico completo antes de tomar cualquier decisión sobre custodia. La jueza Cordero estaba tomando notas furiosamente. Finalmente levantó la vista. Señor Martínez, puede regresar a su asiento. Profesor Ruiz, ¿algo más? Sí, su señoría. Me gustaría que mi cliente tome el estrado. Laura caminó hacia el estrado con piernas temblorosas. El profesor Ruiz le sonrió alentadoramente. Señora Martínez, comenzó con voz gentil, cuéntele a la corte sobre un día típico con Sofía. Ni Laura habló. Habló sobre cómo se despertaba cada mañana a las 5 para poder preparar el desayuno de Sofía y todavía tener tiempo de sentarse con ella mientras comía. Sobre cómo peinaba su cabello cada mañana exactamente como a Sofía le gustaba, aunque eso significara despertarse 10 minutos más temprano. Sobre cómo trabajaba 12 horas, pero cada noche, no importaba cuán cansada estuviera, siempre leía con Sofía antes de dormir. Habló sobre los sábados, su único día libre, cuando llevaba a Sofía al Parque del Retiro y caminaban por horas, hablando de todo y de nada. Sobre cómo cuando Sofía estaba triste, Laura era la única que podía consolarla. Sobre cómo cuando Sofía tenía pesadillas, llamaba mami y solo se calmaba cuando Laura la abrazaba. No tengo un apartamento grande, dijo Laura, y las lágrimas comenzaban a caer, pero su voz era firme. No tengo mucho dinero, no puedo darle las mejores cosas materiales, pero le doy todo mi amor, toda mi atención, todo mi corazón. En ella es mi mundo. Es la razón por la que me levanto cada mañana. Es la razón por la que trabajo tan duro. Es la razón por la que sigo adelante. ¿Y si perdiera la custodia? Preguntó suavemente el profesor Ruiz. Laura cerró los ojos. No sobreviviría. Honestamente, no creo que pudiera sobrevivir sin mi niña. Gracias, señora Martínez. No tengo más preguntas. Sandoval se puso de pie para el contrainterrogatorio, pero antes de que pudiera hablar, la jueza Cordero levantó su mano. Voy a tomar un segundo receso, dijo. 30 minutos. Y cuando regrese, tendré mi decisión. Mientras todos salían de la sala, Laura se volvió hacia el profesor Ruiz, como supo lo que Roberto había dicho en el pasillo. El profesor sonrió, porque Dios me puso en el lugar correcto en el momento correcto, y ahora vamos a rezar para que eso sea suficiente. Y ambos, en ese pasillo bullicioso del juzgado, cerraron los ojos y rezaron. A los 30 minutos del receso, se sintieron como 30 años. Laura y el profesor Ruiz se sentaron en la banca del pasillo, sin hablar mucho. No había mucho que decir. Habían hecho todo lo que podían. Ahora todo dependía de la decisión de la jueza Cordero. Roberto y Sandoval estaban al otro lado del pasillo, hablando en voz baja y urgente. Sandoval se veía preocupado, gesticulating animadamente mientras Roberto negaba con la cabeza repetidamente. Laura miraba sus manos. Las tenía apretadas sobre su regazo, los nudillos blancos. El profesor Ruiz notó su ansiedad y puso suavemente una mano sobre las de ella. Respira, dijo. Dios está en control. Pero, ¿y si no es suficiente? Susurró Laura. ¿Y si la jueza decide que Roberto tiene razón, que él puede darle una mejor vida? Entonces apelaremos, dijo el profesor firmemente. Y seguiremos apelando hasta que ganemos. Pero tengo un buen presentimiento sobre esto. Laura, la jueza Cordero, es conocida por ser justa. Y más importante, es conocida por realmente escuchar. En ese momento, María, la vecina de Laura, apareció por el pasillo. Traía a Sofía de la mano. Laura se puso de pie, confundida. ¿Qué haces aquí? ¿Por qué trajiste a Sofía? Sofía soltó la mano de María y corrió hacia su madre. Mami. Laura la abrazó fuerte, respirando el olor familiar del champú de su hija. Mi amor,
¿qué haces aquí? María se acercó, luciendo un poco avergonzada. Perdón, Laura, sé que dijiste que no la trajera, pero la niña no paraba de preguntar por ti, y luego, cuando le expliqué dónde estabas, ella insistió en venir. Dijo que necesitaba decirle algo al juez. ¿Decirle algo al juez? Laura miró a su hija. Sofía, mi amor, ¿qué quieres decir? Sofía, con esa seriedad que a veces tienen los niños cuando hablan de cosas importantes, miró directamente a su madre. Quiero decirle al juez que no quiero vivir con papi, quiero quedarme contigo. Mami en el corazón de Laura se partió y se llenó de amor al mismo tiempo. Mi niña en el profesor Ruiz se arrodilló para estar a la altura de Sofía, no la Sofía. Yo soy Alejandro, soy amigo de tu mami y la estoy ayudando. ¿De verdad quieres hablar con la jueza? Sofía asintió solemnemente. Sían porque papi no me conoce. Pero mami sí a él. Profesor Ruiz miró a Laura, quien asintió. Luego miró a María. ¿Puede quedarse con nosotros? La jueza probablemente querrá hablar con Sofía en ese momento. La puerta de la sala se abrió y el secretario judicial apareció a la jueza. Está lista, las partes pueden entrar. Cuando todos entraron a la sala, la jueza Cordero inmediatamente notó la presencia de la niña. ¿Y quién es esta jovencita? Su señoría, dijo el profesor Ruiz. Esta es Sofía Martínez, la menor en cuestión. Acaba de llegar y ha expresado el deseo de hablar con usted. La jueza frunció el ceño. Es irregular permitir que una menor de esta edad testifique. Su señoría, interrumpió el profesor Ruiz respetuosamente, bajo el artículo 9 de la Ley Orgánica, una 1996ª parte de protección jurídica del menor. Los niños tienen derecho a ser escuchados en procedimientos que los afectan. Sofía tiene 6 años y claramente ha expresado su deseo de ser escuchada. A la jueza consideró esto. Está bien, pero lo haré en privado, en mis cámaras. Solo la niña y yo. ¿Las partes tienen objeción? Sandoval se puso de pie. Su señoría, con el debido respeto, una niña de 6 años puede ser fácilmente influenciada. Por eso voy a hablar con ella en privado, licenciado Sandoval, dijo la jueza firmemente, para asegurarme de que exprese sus verdaderos sentimientos sin presión de ninguna de las partes. Anne se puso de pie y extendió la mano hacia Sofía. ¿Quieres venir conmigo, Sofía? Vamos a tener una conversación. Solo tú y yo. Anne Sofía miró a su madre. Laura asintió alentadoramente, aunque su corazón latía con fuerza. Sofía tomó la mano de la jueza y ambas salieron por una puerta lateral. Los siguientes 15 minutos fueron una agonía. Nadie en la sala hablaba. Laura rezaba en silencio. Roberto tamborileaba sus dedos nerviosamente sobre la mesa. Sandoval revisaba su teléfono repetidamente. Finalmente, la puerta lateral se abrió. La jueza Cordero regresó sola. Sofía no estaba con ella. La menor está esperando afuera con el secretario judicial, explicó la jueza mientras tomaba su asiento. Su expresión era inescrutable. Una vez sentada, la jueza Cordero tomó un largo momento organizando sus papeles. El silencio en la sala era tan denso que Laura podía escuchar su propio corazón latiendo. Finalmente, la jueza habló. He revisado toda la evidencia presentada hoy. He escuchado los testimonios y acabo de tener una conversación muy reveladora con la menor Aniso. Una pausa. Este es un caso que, en la superficie, parece bastante directo. Un padre con recursos económicos superiores, buscando la custodia de su hija, de una madre que vive en circunstancias económicas precarias. Y si fuera solo por los números, por las estadísticas, quizás la decisión sería diferente. El corazón de Laura se hundió, pero, continuó la jueza, y su voz se volvió más firme. Mi trabajo no es solo mirar números. Mi trabajo es determinar qué es lo mejor para esta niña. Y después de escuchar a Sofía, tengo absolutamente claro cuál es su mejor interés. La jueza miró directamente a Roberto. Señor Martínez, su hija me dijo, y cito, mi papi es bueno a veces, pero no me conoce. No sabe que tengo miedo de la oscuridad. No sabe que no me gustan las zanahorias. No sabe que mi mejor amiga se llama Carmen, pero mi mami sabe todo de mi Anne, y cuando tengo miedo, solo quiero a mi mami. En Roberto estaba pálido como un fantasma. Esa niña, continuó la jueza, habló durante 10 minutos sobre su madre con un amor y una conexión que no se puede fingir.
Habló de cómo su madre canta canciones tontas cuando cocina, de cómo siempre le trenza el cabello exactamente como a ella le gusta, de cómo cuando está enferma, su madre no duerme para cuidarla. A la jueza se volvió hacia Laura Ni, y luego le pregunté sobre su padre, y su respuesta fue reveladora. Dijo, a mi papi tiene un apartamento bonito, pero no es mi casa. Mi casa está donde está mami y las lágrimas corrían libremente por el rostro de Laura ahora. Además, dijo la jueza, y ahora su voz tenía un tono de dureza. Estoy profundamente preocupada por los comentarios que el señor Martínez supuestamente hizo sobre sus verdaderas motivaciones para buscar esta custodia. El profesor Ruiz ha ofrecido testificar bajo juramento sobre una conversación que escuchó. Aunque el señor Martínez se negó a confirmar o negar esos comentarios, su silencio habla volúmenes. Se enderezó en su silla. La custodia de un niño nunca debe ser usada como arma de venganza contra un excónyuge a nunca, y no voy a permitir que esta corte sea usada de esa manera. Sandoval se puso de pie, desesperado. Su señoría, siéntese, licenciado Sandoval, dijo la jueza con voz de acero. He tomado mi decisión. El silencio era absoluto. La solicitud del señor Roberto Martínez para obtener la custodia exclusiva de la menor Sofía Martínez García es denegada. El Laura dejó escapar un sollozo. El profesor Ruiz puso una mano en su hombro. Además, continuó la jueza, el régimen de custodia y visitas actual permanecerá en efecto, con la señora Laura Martínez manteniendo la custodia principal. Sin embargo, voy a ordenar algunas modificaciones. Laura contuvo la respiración. Ordenó que el señor Martínez establezca un régimen regular de visitas. No 3 veces en 6 meses, señor Martínez. Un régimen real en fines de semana alternos y una tarde entre semana, para que pueda construir una relación real con su hija. Porque a pesar de sus motivaciones cuestionables para esta demanda, Sofía merece conocer a su padre. A Roberto asintió débilmente, derrotado. También ordeno, dijo la jueza mirando a Laura, que la señora Martínez reciba apoyo del sistema de servicios sociales. Voy a ordenar que se le asigne prioridad para vivienda social en un barrio más seguro. Y voy a ordenar que el señor Martínez pague manutención infantil retroactiva desde el momento del divorcio. Más manutención mensual de aquí en adelante, calculada basada en sus ingresos y su herencia. Sandoval abrió la boca para protestar, pero la jueza lo cortó con una mirada. Y finalmente, dijo la jueza, y ahora miraba directamente a Roberto con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre su opinión de él. Le advierto, señor Martínez, que cualquier intento futuro de manipular el sistema de custodia por motivos de venganza será visto muy negativamente por esta corte. Si tiene preocupaciones legítimas sobre el bienestar de su hija en el futuro, por supuesto que esta corte las escuchará. Pero si vuelvo a ver su nombre en mi sala con otra demanda frívola diseñada para castigar a su exesposa, no seré tan indulgente. ¿Me comprende? Sí, su señoría, murmuró Roberto. La jueza golpeó su mazo. Esta audiencia está terminada. La orden formal será redactada dentro de los próximos 7 días. Corte levantada. Todos se pusieron de pie mientras la jueza salía de la sala. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de ella, Laura se derrumbó en su silla, sollozando. Pero esta vez no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio, de alegría, de gratitud. El profesor Ruiz se sentó junto a ella, sonriendo. Te lo dije. Dios estaba en control. Antes de que Laura pudiera responder, la puerta se abrió y Sofía entró corriendo. Mami, la señora jueza dijo que puedo quedarme contigo. Laura la abrazó tan fuerte que Sofía se quejó riendo. Sí, mi amor. Sí, te quedas conmigo, siempre. Desde su mesa, Roberto miraba la escena con una expresión compleja. Había perdido, y lo sabía. Sandoval ya estaba empacando sus cosas rápidamente, claramente ansioso por salir de allí. Roberto se puso de pie y, para sorpresa de todos, caminó hacia Laura Ni. Ella instintivamente apretó a Sofía más cerca. Laura, dijo Roberto, y su voz sonaba diferente, cansada, derrotada, pero también, por primera vez, un poco sincera. John, tienes razón. No conozco a Sofía, no como tú, Laura. No dijo nada, solo lo miró cautelosamente. Voy a venir a las visitas, continuó. ¿De verdad, no para molestarte?
sino porque me di cuenta hoy que he perdido 2 años de la vida de mi hija por estar enojado contigo. Y no quiero perder más. No era una disculpa completa, no compensaba todo lo que había hecho, pero era algo. Asintió lentamente. Está bien, pero Roberto, si vas a estar en su vida, tienes que estar realmente. No puedes entrar y salir cuando te convenga. Ella necesita consistencia. Lo sé, dijo, lo sé. Y con eso, Roberto se dio vuelta y salió de la sala con Sandoval siguiéndolo. El profesor Ruiz ayudó a Laura a ponerse de pie. Vamos, hay algo de papeleo que hacer. Pero después de eso, puedes irte a casa con tu hija Am. Mientras salían de la sala, Laura se volvió hacia el profesor. No sé cómo agradecerle. Usted literalmente me salvó. Salvó a mi familia. El profesor Ruiz sonrió, esa sonrisa gentil y sabia. No me agradezcas a mí, agradece a Dios. Yo solo fui el instrumento que él usó. ¿Pero por qué?, preguntó Laura. ¿Por qué me ayudó? No soy nadie especial. No tengo nada que ofrecerle. El profesor se detuvo en el pasillo y la miró directamente a los ojos. Laura, hace 20 años, yo estaba en una situación similar a la tuya. Mi esposa había muerto de cáncer, me había quedado solo con mi hija pequeña y estaba a punto de perder mi casa porque no podía pagar la hipoteca. Estaba desesperado. ¿Y qué pasó? Un extraño me ayudó. Un hombre que no conocía me prestó el dinero para salvar mi casa. Me dijo que cuando pudiera, que le pagara ayudando a alguien más que lo necesitara. Desde entonces, he estado buscando oportunidades para hacer exactamente eso. ¿Y encontró a esa persona para devolverle el dinero? El profesor sonrió. Nunca volví a verlo. Fui a la dirección que me dio después de unos años cuando finalmente pude pagarle. Pero la casa estaba vacía. Los vecinos me dijeron que nunca había vivido nadie con ese nombre allí, así que decidí que él debe haber sido, bueno, un ángel quizás, o simplemente una persona buena haciendo el trabajo de Dios. Laura sintió un escalofrío. ¿Y usted cree que hoy fue su turno de ser ese ángel para mí? Creo, dijo el profesor Ruiz, que todos somos llamados a ser ángeles para otros en algún momento de nuestras vidas, y hoy fue mi turno de ser el tuyo. Y así, en ese pasillo del juzgado, Laura entendió algo profundo, que Dios no siempre nos rescata directamente, pero siempre envía personas a nuestro camino que pueden ser sus manos, sus pies, su voz en nuestros momentos más oscuros. 3 meses después, Laura estaba de pie frente a su nuevo apartamento. No era grande, en 2 habitaciones en un edificio de Caravan Hall, un barrio trabajador, pero seguro, con buenas escuelas y parques cercanos, pero era suyo. Bueno, técnicamente estaba rentándolo a través del programa de vivienda social, pero después de 2 años en ese apartamento de 30 metros cuadrados, esto se sentía como un palacio. Sofía corrió por el apartamento vacío, sus pasos resonando en el suelo de madera. Mami, mira, tengo mi propia habitación, con una ventana grande. Laura sonrió, sintiendo las lágrimas picar sus ojos otra vez. Parecía que había pasado una eternidad desde aquel día en la corte, aunque apenas habían pasado 3 meses, la manutención que Roberto estaba obligado a pagar había hecho una diferencia enorme. No eran ricos, ni siquiera clase media, pero ya no vivían al día. Laura había podido reducir sus horas de trabajo a 8 horas diarias en lugar de 12. Ahora podía estar ahí cuando Sofía se despertaba y cuando se iba a dormir. Y sorprendentemente, Roberto había cumplido su palabra. Venía a sus visitas regularmente fines de semana alternos y los miércoles por la tarde. Al principio era incómodo. Sofía era cautelosa con él y él claramente no sabía cómo interactuar con su propia hija. Pero poco a poco, visita tras visita, algo estaba cambiando. La semana pasada, cuando Roberto vino a recoger a Sofía, él le preguntó cuál era su color favorito. Morado, había respondido Sofía. Lo sé, dijo Roberto con una pequeña sonrisa. Tu mamá me lo dijo. Era un pequeño paso, pero era un paso. La puerta del apartamento se abrió y María entró, seguida del profesor Ruiz. Ambos traían cajas con las pocas posesiones de Laura. ¿Dónde quieres esto, mija?
preguntó María, levantando una caja marcada cocina. En la cocina, por supuesto, rió Laura en gracias. María, no sé qué habría hecho sin ti todos estos años. Ay, tú habrías estado bien, dijo María, pero sus ojos brillaban. Eres la mujer más fuerte que conozco. El profesor Ruiz dejó su caja en el suelo y miró alrededor. Es un buen lugar. Laura Num, buen comienzo nuevo. A Laura se acercó a Elaine en los últimos 3 meses. El profesor Ruiz se había vuelto algo así como una figura paterna para ella. La había ayudado con todo el papeleo legal. La había aconsejado sobre cómo manejar las visitas de Roberto. Incluso, la había ayudado a inscribir a Sofía en su nueva escuela. No tengo palabras para agradecerle todo lo que ha hecho por mí, dijo Laura. Ya me lo has agradecido suficientes veces, dijo el profesor con una sonrisa. Ahora, lo que necesitas hacer es vivir tu vida. Ser feliz al criar a tu hermosa hija, esa es la mejor forma de agradecerme. Hay algo más, dijo Laura, tomando una respiración profunda. He estado pensando mucho sobre lo que me dijo aquel día, sobre el hombre que lo ayudó y que nunca pudo encontrar, sobre ser un ángel para otros. ¿Sí? Quiero hacer eso. Quiero ayudar a otras mujeres en mi situación. No tengo mucho, pero tengo experiencia. Conozco el miedo, el dolor, la sensación de estar sola contra el mundo. Y sobreviví. Quiero que otras mujeres sepan que ellas también pueden sobrevivir. En el profesor Ruiz la miró con orgullo. ¿Qué tienes en mente? Hay un centro comunitario en el barrio. Hablé con la directora la semana pasada. Están buscando voluntarios para un grupo de apoyo para madres solteras. Pensé que podría, no sé, compartir mi historia, ofrecer apoyo. Ayudar a conectar a mujeres con recursos legales si los necesitan. Creo, dijo el profesor Ruiz, y su voz temblaba un poco con emoción, que esa es una idea maravillosa. Y si necesitas ayuda, si necesitas un abogado que venga a dar charlas sobre derechos legales, solo tienes que llamarme. A Laura lo abrazó. Gracias, Ann, por todo. Esa noche, después de que María y el profesor Ruiz se habían ido, después de que las cajas estaban mayormente desempacadas, Laura acostó a Sofía en su nueva cama, en su nueva habitación. Mami, dijo Sofía mientras Laura le acomodaba las cobijas, ¿estás feliz? Laura sonrió, acariciando el cabello de su hija. Sí, mi amor. Mi amor, estoy muy feliz, yo también, dijo Sofía con una sonrisa somnolienta. Esta es nuestra casa de verdad, ¿verdad? Sí, mi cielo. Esta es nuestra casa de verdad. Y nadie nos la puede quitar, ¿verdad? El corazón de Laura se apretó. Incluso después de 3 meses, Sofía todavía llevaba el miedo de ese día en la corta. No, mi amor, nadie nos la puede quitar. Estamos juntas y vamos a estar juntas siempre porque Dios nos cuida, ¿verdad? Como dijiste, Laura sintió las lágrimas picar sus ojos. Otra vez, sí, mi niña. Dios nos cuida. Después de que Sofía se durmió, Laura se paró en la pequeña sala de su nuevo apartamento. Era tarde, probablemente debería irse a dormir también, pero se sentía demasiado llena de gratitud, de esperanza, de asombro ante cómo habían cambiado las cosas. Se arrodilló, como lo había hecho tantas veces en los últimos años, pero esta vez no para suplicar, sino para agradecer. Dios, susurró en la oscuridad, no sé si me puedes escuchar. No sé si realmente fuiste tú quien envió al profesor Ruiz aquel día, o si fue solo una coincidencia increíble, pero elijo creer que fuiste tú. Elijo creer que me viste en mi momento más oscuro y decidiste ayudarme. Hizo una pausa, las lágrimas corriendo libremente ahora. Gracias, Ann, gracias por no abandonarme. Gracias por mi hija, Ann, gracias por este nuevo comienzo. Y te prometo que voy a usar esta segunda oportunidad para ayudar a otros. No voy a desperdiciar esto. Se quedó arrodillada ahí por largo tiempo, sintiendo una paz que no había sentido en años. 6 meses después, Laura estaba de pie frente a un grupo de 20 mujeres en el centro comunitario. Todas tenían esa mirada que ella reconocía también a miedo, agotamiento, desesperación, pero también esa chispa de determinación que se niega a morir. Mi nombre es Laura. Comenzó, y hace 9 meses estaba en una corte, segura de que iba a perder a mi hija. No tenía dinero para un abogado. No tenía esperanza, lo único que tenía era amor por mi hija y una oración desesperada.
Mientras contaba su historia, veía las lágrimas en los rostros de las mujeres, veía sus propias luchas reflejadas en ellas, y cuando terminó, cuando les dijo que habían sobrevivido, que podían tener un futuro mejor, vio algo más sin esperanza. Después de la reunión, una mujer joven se le acercó. No podía tener más de 22 años, con un bebé en brazos y moretones apenas cubiertos por maquillaje en su cuello. Mi nombre es Carmen, dijo en voz baja. Y creo que necesito ayuda. El Laura tomó su mano. Estás en el lugar correcto. Ann, vamos a ayudarte. Te lo prometo, Ann. Y así comenzó. Una mujer a la vez. Una historia a la vez. Una vida salvada a la vez. El profesor Ruiz venía regularmente a dar charlas sobre derechos legales. Había conectado a Laura con otros abogados que donaban su tiempo. Había corrido la voz. Y ahora tenían un pequeño pero poderoso grupo de profesionales dispuestos a ayudar. Un año después del día en la corte, Laura estaba sentada en el Parque del Retiro con Sofía Nera un sábado soleado, y Sofía estaba en los columpios, riendo, mientras Laura la empujaba más y más alto. Roberto iba a venir a recogerla en una hora para su fin de semana con él. La relación nunca sería perfecta, pero era funcional. Roberto había dejado de beber completamente. Había comenzado terapia. No era el padre del año, pero estaba intentando. Y eso era algo. Más alto, mami, gritaba Sofía. Laura la empujó más fuerte, riendo. En ese momento, sintiéndose el sol en su rostro, escuchando la risa de su hija, Laura sintió algo que no había sentido en mucho, mucho tiempo. Sintió que todo iba a estar bien. No, mejor que bien. Sintió que su vida, que había sido tan oscura y difícil durante tanto tiempo, finalmente estaba llena de luz. Y tenía razón. 5 años después, Laura estaba en el escenario de un pequeño auditorio. Frente a ella había casi 100 personas, a mujeres, principalmente, pero también algunos hombres. Trabajadores sociales, abogados, estudiantes de derecho. Y por eso, estaba diciendo, concluyendo su discurso, fundamos la Fundación Segunda Oportunidad. En los últimos 4 años, hemos ayudado a más de 300 mujeres a obtener representación legal en casos de custodia y violencia doméstica. Hemos conectado a cientos más con recursos de vivienda, trabajo y apoyo psicológico. Sofía, ahora de 11 años, estaba sentada en la primera fila junto al profesor Ruiz, ambos aplaudiendo con orgullo. Pero esto no es solo mi historia, continuó Laura, es la historia de todas las mujeres que se niegan a rendirse. Es la historia de cada madre que pelea por sus hijos. Es la historia de cómo cuando parece que no hay salida, cuando parece que el mundo entero está contra ti, si mantienes la fe, si sigues luchando, puedes no solo sobrevivir, sino prosperar. Hizo una pausa, mirando a la audiencia. Mi ex esposo se rió de mí aquel día en la corte. Me dijo que no podía pagar un abogado, que no tenía oportunidad. Y técnicamente tenía razón. Yo no podía pagar un abogado, pero Dios tenía otros planes. Y esos planes eran más grandes y más hermosos de lo que yo jamás podría haber imaginado. Los aplausos llenaron el auditorio cuando Laura terminó su discurso. Mientras bajaba del escenario, el profesor Ruiz la abrazó. Estoy tan orgulloso de ti, dijo. Mira todo lo que has construido. No, dijo Laura. Mira todo lo que Dios construyó a través de nosotros. Yo solo estaba dispuesta a ser usada esa noche. En su casa, ahora un apartamento de 3 habitaciones que podía pagar gracias a su trabajo como coordinadora de la Fundación N. Laura acostó a Sofía. Mami, dijo Sofía. Cuando sea grande quiero ayudar a las personas como tú. Laura sonrió. Puedes ser lo que quieras ser, mi amor. El mundo está abierto para ti. Lo sé, dijo Sofía. Porque tú me enseñaste que no importa cuán difíciles se pongan las cosas, siempre podemos superarlas. Después de que Sofía se durmió, Laura se quedó de pie en su ventana, mirando las luces de Madrid brillar en la distancia. Pensó en aquel día, 5 años atrás, cuando pensó que todo estaba perdido, cuando Roberto se rió de ella, cuando sintió que Dios la había abandonado. Pero él nunca la abandonó, ni por un segundo.
A veces, Dios permite que pasemos por valles oscuros, no para destruirnos, sino para prepararnos para algo más grande. A veces, nuestras batallas más duras se convierten en nuestros testimonios más poderosos. Y a veces, cuando un hombre se ríe de ti y dice no puedes pagar un abogado, Dios susurra no, pero yo puedo proveer mucho más que un abogado. Puedo proveer milagros. Y así termina nuestra historia. Pero antes de que te vayas, quiero hablarte a ti, la persona que está escuchando esto ahora mismo. Tal vez estás pasando por tu propia batalla imposible. Tal vez estás en tu propia sala de corte, enfrentando tu propio Roberto, sintiendo que no tienes armas para pelear. Tal vez te sientes sola, abandonada, sin esperanza. Quiero que sepas algo en el mismo Dios que envió al profesor Ruiz, en el momento exacto que Laura lo necesitaba. Ese mismo Dios te ve a ti también. No te ha olvidado. No te ha abandonado. Tu milagro tal vez no venga de la forma que esperas, tal vez no sea dramático, tal vez sea tan simple como un extraño que aparece en el momento correcto, como una puerta que se abre justo cuando pensabas que no había salida, como una fuerza que no sabías que tenías, pero vendrá. Solo sigue creyendo, sigue orando, sigue luchando, porque tu historia no termina en el valle. Tu historia no termina con las risas de tus enemigos. Tu historia no termina con la derrota. Tu historia termina con la victoria, con la redención, con el testimonio que ayudará a alguien más a creer que ellos también pueden superar. Si esta historia te tocó el corazón, si te dio esperanza, te pido que te suscribas a este canal. Aquí compartimos historias reales de fe, de superación, de cómo Dios obra en las vidas cotidianas de personas comunes. Déjame un comentario diciendo de dónde estás viendo esto y si esta historia te inspiró. Tu testimonio podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar hoy. Y si conoces a alguien que está pasando por una situación difícil, comparte este video. Nunca sabes cómo Dios puede usar esta historia para cambiar una vida. Recuerda, aun cuando el enemigo se ríe de ti, cuando te dice que no puedes, cuando te hace sentir pequeña e impotente. Ese es el momento exacto antes de que Dios demuestre su poder, porque nuestro Dios se especializa en situaciones imposibles. Él se especializa en tomar lo que el mundo llama perdido y convertirlo en victoria. Tu momento está llegando. Sigue creyendo. Que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima historia.